Estamos en la recta final del estudio que hemos estado haciendo sobre la resolución de conflictos, utilizando como recurso el libro de Pacificadores de Ken Sande, y nos hemos centrado en los conflictos personales, obviamente, ¿verdad? La pacificación, la resolución de conflictos implica, para pelear, ¿cuántos se necesitan? Dice el dicho. Se necesitan dos, mínimo, ¿no? Y hemos estado aprendiendo varias cosas, desde definir qué es un conflicto hasta cómo arreglarlo, cuál es el procedimiento bíblico para arreglar los conflictos entre personas. Pero también hay conflictos que en su punto no solo involucran intereses a nivel personal, no es tanto lo que me hizo a mi persona, sino que también algunos asuntos pueden involucrar cosas, bienes materiales. Y cuando ocurren ese tipo de situaciones, pues obviamente el conflicto no se soluciona únicamente cuando hay el arreglo personal, sino que todavía hay que ver qué va a pasar con las cosas. Por ejemplo, un daño al auto, un contrato incumplido, desacuerdos de construcción entre vecinos, un celular dañado por accidente, entre tantas y tantas cosas que pueden involucrar, se pueden estar involucradas en un conflicto. Muchos de nosotros tal vez hemos visto o hemos pasado por una situación en la que nuestras cosas son dañadas. Y esto aplica tanto para quienes son creyentes, o sea, ambas partes son creyentes, como para cuando no lo son. Recuerden, el hecho de que si nuestro adversario no es cristiano, los principios bíblicos siguen siendo los mismos. En algunas ocasiones sabemos que los principios bíblicos no pueden ser aplicados porque la otra persona no cree, pero esto no significa que nosotros nos vamos a saltar los principios bíblicos. Eso es un engaño. No por confrontar a un no creyente me voy a brincar lo que el Señor manda, porque entonces ahí el que está mal soy yo. Entonces, aquí es donde vamos a ver un principio bíblico en el cual vamos a estar constantemente regresando, o más bien no debemos de sacarlo de nuestras mentes, y es algo que aprendemos, si me acompañan por favor en sus Biblias, ahí a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Quiero que con este texto en nuestra mente estemos listos para aprender lo que dice la palabra del Señor respecto a la resolución de conflictos cuando estos implican bienes materiales. Nuevamente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a profundizar un poquito más en este texto más adelante, pero quisiera que lo leyéramos en la Nueva Versión Internacional, que nos lo deja un poquito más claro. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, nuevamente, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que nos das, y gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque por tu palabra, en tu palabra y con tu palabra podemos ver cómo debemos actuar, Señor, en cualquier circunstancia, Padre. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, que no eh, tengamos el deseo ni la tentación de brincarnos lo que dice tu palabra, Señor. Padre, te ruego por este pobre predicador inútil, Señor. Hoy no las tengo conmigo, fue difícil, Señor, y te ruego que tu Santo Espíritu sea el que hable y no yo, Señor. Que solamente tu palabra sea expresada y no ideas personales, Padre. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero disculpar si de repente ven que me entorpezco, no las traigo hoy todas conmigo, pero el Señor está con nosotros. Como les decía, Filipenses 2:4, me gustaría que nos regresáramos ahí a esa cita y veamos algo muy importante en este texto, hermanos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. En primer lugar, tenemos que ver el contexto, y es que
el capítulo 2 de Filipenses nos está hablando del Señor Jesucristo, de su humildad y al mismo tiempo su exaltación. Y esa es una base de las enseñanzas de Cristo. El que se humilla será exaltado, el que se exalte será humillado. Entonces el primer llamamiento que nos hace aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es: no estés cuidando tus propios intereses, no vigiles tanto tus intereses, sino cada cual también por los de los otros. Ojo, cuando vemos la palabra también, no significa que renuncies a tus intereses. Y ojo, esto es en el contexto de un conflicto cuando hay asuntos materiales involucrados. No nos salgamos de ahí. Porque, por ejemplo, en los asuntos como matrimonio, el Señor sí dice concretamente, el varón tiene que renunciar básicamente a sus intereses por amor a su esposa. Es diferente. Entonces, que quede bien claro, esto es en el contexto de lo que específicamente estamos estudiando hoy, ¿de acuerdo? Que son asuntos materiales, ¿de acuerdo? Y dice, no vigiles tantos tus intereses, sino toma también en cuenta los intereses del otro. ¿Se dan cuenta? No dice renuncia, no dice déjate, no dice deja que la planadora te pase por encima, no, dice cuida tus intereses, pero vigila también, ¿cómo dice ahí? Por los de los otros. Esta parte nos tiene que guiar en el resto de esta enseñanza. Es el versículo emblema. Esto no significa, como les digo, que vamos a ceder a todo lo que nuestra contraparte quiera. No, sino que llega el momento, estamos entrando en materia de las negociaciones. Por esto el título del capítulo es Vele también por los intereses de los demás. Al ser negociación, ojo, no se trata tampoco de estar en un estire y afloje, a ver cuál liga se rompe primero. Tampoco se trata de eso. Se trata de que yo, sí, cuidando por mis intereses, vele también por los intereses del otro. Y esa es la parte complicada, porque estamos acostumbrados a que uca, el que se lo encuentra, se lo emboruca. ¿Sí o no? Y lo vemos a diario, incluso suele ocurrir que ayer precisamente estábamos teniendo una plática muy interesante en familia respecto a esto. Si lo veo en el suelo, pues ya es mío, ¿no? Y no. No, las cosas no son así. Cuando entramos en el terreno de lo material, nos encontramos con dos tipos, esto en lo general, de verdad, es difícil conseguir el libro, ya lo estuve buscando hoy día, pero si pueden conseguirlo, háganlo. Es un poco más específico, obviamente, en el libro, pero aquí el autor nos lleva a que existen dos tipos de formas de negociar. Y básicamente esos dos tipos de forma de negociar es la que funciona y la que no funciona. Bíblicamente hablando, porque existe la negociación competitiva y está la negociación cooperativa. Obviamente, la primera que vamos a ver es la competitiva, dado que esta ni siquiera tiene una base bíblica que la respalde. Este enfoque no es precisamente el más adecuado ni el más eficiente. Puede funcionar cuando algún valor moral está en juego, un principio bíblico está en juego o se necesitan resultados rápidos. Puede funcionar. Es como cuando decimos, hay ciertos valores bíblicos, principios bíblicos que no están sujetos a negociación. Se acabó la discusión. Digan lo que digan, argumenten lo que argumenten. Si está en este libro, no está sujeto a negociación. Eso es una negociación competitiva. Así se acaba el asunto. Pero vamos a profundizar un poquito más en esta. Este tipo de negociación tiene algunas desventajas. Como les digo, si bien produce resultados rápidos, pues no van a ser precisamente los más adecuados. ¿Por qué? Porque una parte va a perder, no es la mejor solución. Básicamente cada quien jala agua para su molino y una parte pierde, gana,
y la otra pues se queda con menos o pierde. Ujú. No toma en cuenta las necesidades ni deseos subyacentes. ¿Y se acuerdan lo que dice Filipenses 2:4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Aquí es arrásalo. Y ahí, pues realmente eso no es algo que tenga un buen resultado, porque otra vez estamos llamados a cuidar por los intereses del otro. ¿Se acuerdan ahí cuando aprendimos en Mateo 18 que no es ganarle al hermano, sino ganarlo? Bueno, el principio es básicamente esto. Obviamente aquí estamos hablando en el contexto material. La segunda desventaja de este tipo de negociación competitiva es, como ya lo había dicho, es ineficiente. Cada parte especifica lo que quiere y el progreso en base a lo que es en base a lo que la otra parte quiere ceder. Un ejemplo de esto, otra vez, el divorcio. Más bien, no lo había mencionado, pero un ejemplo de esto es el divorcio. Cuando están peleando las cosas. Uh-huh. Es, yo quiero esto, y muchas veces no quieren ceder y empiezan no a ceder, sino a perder cosas. No es voluntario, es más a fuerza que de ganas. Y entonces no es otra vez, no es eficiente porque en el proceso, aparte de que se pierde tiempo y el desgaste emocional es mucho, ambas partes tienen la sensación de que perdieron. Es que, pues sí, se lo dejo, se lo doy, pues con tal de que no me quiten la otra parte del sueldo o qué sé yo, ¿no? Pero cuando hay una confrontación de ese tipo con cosas, ambas partes se quedan con la sensación de que perdieron. Argumento que solemos escuchar años después de que la situación jurídica terminó. No necesariamente, nuevamente, es la más eficiente. Y la tercera desventaja que tiene la negociación competitiva es que daña permanentemente muchas veces las relaciones interpersonales, ya que por ganar la negociación se olvidan los intereses personales, sus sentimientos del oponente por centrarse en lo material. En el mejor de los casos, se da por poco importante la relación. Pues ahí nos vemos, sí, no. Y te vi ni te conozco. Ujú. Eso en el mejor de los casos. Pero por otro lado, puede hacerse uso de la intimidación o la manipulación, dejando las relaciones seriamente dañadas. Por eso es que, por ejemplo, en lo que es asuntos legales en Estados Unidos y otros países, existe la figura legal del mediador ya. Una persona que es experta en conciliar los conflictos. Básicamente lo que estamos estudiando, pero llevando al grado de profesión. De hecho, existen certificaciones para ser pacificador. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hay precisamente este tipo de negociación competitiva, el daño hacia las personas suele ser tremendo. Y no solamente abarca a los dos contendientes, familiares, amigos, se convierten también, empiezan a tomar parte y partido en el conflicto. ¿De acuerdo? Por eso es que la negociación competitiva no es precisamente la más eficiente ni la más agradable a los ojos del Señor, salvo cuando se buscan algunos resultados rápidos o, como les digo, está en juego la defensa de valores morales o bíblicos. En cambio, la segunda, la negociación cooperativa, busca el beneficio de ambas partes. Y escuchen muy bien esto, porque dice lo que hemos leído ahí en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, la naturaleza humana está en regresar el golpe, en que es mío, en defender mi posición, defender mi postura. Yo soy el más importante. Esa es la naturaleza humana. Sin embargo, Dios nos llama a hacer las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de competir con nuestro oponente. Se trata
de trabajar en conjunto con mi oponente. En un conflicto, ¿te imaginas trabajando con la parte contraria? Por lo general lo que quieres es que le duela, que le pese, ¿no? Mira lo que te perdiste, dicen por ahí. Entonces, esto es precisamente lo que nos está diciendo Filipenses 2:4. Tienes un conflicto, tienes que trabajar con tu oponente para que ambas partes queden satisfechas. ¡Wow! Piensa en aquella persona con la que tuviste el último problema. ¿Trabajaste para quedar de acuerdo? Por otra vez, esto es en el contexto de lo material, pero también lo podemos llevar un poquito para regresarnos cuando estudiamos Mateo 18. Cuando tú le dices a tu hermano su pecado, no es para ganarle, es para ganarlo. ¿Recuerdan? No se trata de ver quién puede más, se trata de ver cómo salvar a tu hermano en Cristo porque está pecando y su relación con Dios está mal, como habíamos visto, ¿recuerdan? No hay medias relaciones con Dios. Bueno, mi relación con Dios ahorita está más... No, o tienes una buena relación con Dios o tienes una mala relación con Dios. O en el peor de las circunstancias, no tienes una relación con Dios. Y Él como Padre amoroso te va a disciplinar. Pero vamos a regresar entonces aquí a trabajar con nuestro oponente. ¿Por qué es bueno esto? Porque no vamos contra él, no vamos contra nuestro oponente para ganar, no el argumento, sino la solución a estos problemas que involucran bienes materiales. Se obtienen soluciones más sabias y completas. Es decir, actuar con amor hacia mi oponente, sea yo el ofensor o el ofendido, tomando en cuenta, fíjense en esto, sus deseos, necesidades y sentimientos. No habíamos tocado este tema en todos los demás capítulos, pero fíjense, si tú tienes un oponente y quieres arreglar la situación de acuerdo a lo que Dios dice, agradándole, tienes que tomar en cuenta sus deseos, necesidades y sentimientos. Otra vez, ¿qué dice Filipenses 2:4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y más adelante podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo si siguen leyendo hacia abajo en sus Biblias. El Señor Jesucristo, teniendo todo el derecho a la gloria, se despojó a sí mismo para nuestra salvación, muriendo en la cruz. Si tú crees esto, puedes ser llamado hijo de Dios, y si no, estás condenado. Este tipo de negociación es la negociación que más alaba la palabra de Dios. Por supuesto que podemos encontrar la negociación competitiva en la Biblia, pero busquen los ejemplos y les van a encantar los resultados. No son precisamente buenos. Y vamos a ver dónde es que Dios alaba la negociación cooperativa. Acompáñenme al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 39. Abran sus Biblias, por favor. Mateo 22, 39. Dice así. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta lo cantamos, ¿no? Refiriéndose a esta escena donde los fariseos le preguntan a Cristo para tentarlo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él dice, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y después menciona el segundo. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, esta parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos la sabemos. Pero el punto es entender qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en el contexto de un conflicto, aún más. Porque, pues aunque tenga un conflicto, ¿qué sigue siendo? Mi prójimo. Y en primer lugar, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque no importa quién sea, qué te haya hecho, dicho, quitado, roto, etcétera.
es un ser humano y por lo tanto es portador de la imagen de Dios también, número 1. Número 2, si es tu hermano en Cristo, fue comprado por el mismo precio, la sangre del Hijo de Dios. Y todavía no entramos en el ámbito personal. Tengo que amar a mi prójimo porque 1 es creación de Dios, 2 es imagen de Dios, y si es creyente, 3 es hijo de Dios. Y podemos decir, bueno, es mi hermano, sí, pero también es hermano de Cristo. Tenemos que valorar de esa manera a nuestro prójimo. No es nada más, es el que tengo enfrente. ¿Quién es mi prójimo? Pues el más próximo, sí. Y en un conflicto sigue siendo tu prójimo. La palabra prójimo, en el contexto de los judíos, tenía esa connotación de sí, alguien que tienes enfrente. Ahorita, hermanos, tienen a varios prójimos alrededor, ¿no? Ahí hay varios prójimos, pero era también esa connotación de la importancia de ser creación de Dios. Ser el prójimo de una persona era ser aquel que también es creación de Dios. Ahora, ¿quién de ustedes por la mañana se levanta y se sirve una taza de leche echada a perder y la bebe con gusto? Pues para empezar, desde el olor ya no te la acercas, ¿verdad? O ¿a quién le gusta el cafecito por la mañana? Levanten la mano. ¿Quién le gusta un cafecito por la mañana? Ok, muy bien, bajen la mano, excelente. Qué bueno que les gusta el cafecito por la mañana con sal. No, ¿cómo? Es lo que yo quiero, ¿verdad? Es lo que a mí me gusta. ¿Te gusta que aplasten tu derecho? ¿Te gusta que abusen de ti? ¿Te gusta que digas lo que sientes, lo que quieres expresar y estén pajareando? ¿O que simplemente digas, me importa un comino? ¿Te gusta? A nadie le gusta. Entonces, hermanos, cuando estemos con un oponente en medio de un conflicto, no tengo que actuar así. Eso es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hay más, puede ser mucho más profundo. ¿Cuántas veces en medio de un conflicto lo que hacen las personas es aplastarse el uno al otro? Bueno, en el mundo eso puede pasar y en la iglesia no pasa, ¿verdad? Para nada, en la iglesia no pasa. Todos actuamos velando por los intereses de mi oponente, ¿verdad? Digan amén. No se puede. Porque la realidad es que siendo humanos, actúo exactamente así. Tenemos que aprender eso, hermanos. Vamos a ver la segunda cita donde nosotros podemos ver cómo a Dios le agrada la negociación cooperativa. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Respecto al amor, ¿no decimos acaso Dios es amor? O como dice en la canción de los niños, Dios me ama, es verdad y me cuida en su bondad. Cuando muera bien lo sé que al cielo yo iré y empieza el coro, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Le falta decir, Cristo me escogió, Cristo me salvó, pero bueno, eso la complementaría. Hablamos del amor de Dios. ¿Y qué dice acerca de la importancia del amor allí en 1 Corintios 13:5? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Bueno, hay mucha teología aquí, pero nos vamos a centrar en lo que dice, no busca lo suyo. En otras palabras, no cuida exclusivamente de sus intereses. Hermanos, entre nosotros, en medio de un conflicto, sea que tengas un conflicto por bienes materiales con un creyente o no creyente, tu prioridad no es lo tuyo,
Ojo, aclaro, como lo vimos en Filipenses 2:4, no se trata de que cedas todo sin resistencia, pero se trata de que veles por los intereses de la otra parte, no buscar lo tuyo, porque podemos vernos tentados a manipular, a mentir y a hacer diferentes estrategias para poder ganar. Y no por comprar una propiedad vas a decir que el contrato se va a realizar de una forma cuando no es cierto, por ejemplo. Eso también es importante. No vas a decirle a Hacienda que la gasolina de 3 coches, de los cuales 2 no son tuyos, es la gasolina que usaste para trabajar, por ejemplo. No. ¿Es legal? Pues dicen. ¿Es agradable a Dios? El aborto es legal y no agrada a Dios de ninguna manera. Ay de aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de aquel que pone lo dulce por amargo. No busca lo suyo. Vamos a ver la siguiente y vamos a regresarnos al Evangelio según San Mateo, por favor, pero ahora ahí en el capítulo 7, versículo 12, dice, y esto viene a colación de lo que vimos en Mateo 22:39. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro le llaman. Como quieras que te traten, trátalos. Como quieras ser tratado, trata a los demás. Eso es importantísimo también. Y ojo, no se trata de caballeros hacia damas nada más. Se trata de todos. Aquí sí es todos contra todos. O sea, tratarnos como queremos ser tratados a todos. Y todavía muchas veces nos damos el gusto de que, pues como me la hizo, no lo saludo. O me lo brinco, porque me cae mal. Sí amo a todos mis hermanos, menos a Gerardo. Razones debo de dar, eso es obvio, ¿verdad? Pero ¿qué indica la Escritura? Y a cada uno nos ha pasado, sí o no. Por ahí hay un hermano que cada vez que lo veo se me retuerce la tripa. Bueno, a lo mejor algunos no, gracias a Dios. Hola. Pero ¿cuál es la actitud que el Señor nos pide? Como quieras que te traten, trata a los demás. Así como amas a Dios, ama a tu prójimo. Esa parte es bien interesante, hermanos, porque, a ver, levanten la mano todos los que aman a Dios. Decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Bajen, no viene la pregunta con jiribilla. ¿Lo demuestro en mi trato a los demás que amo a Dios? ¿Siquiera tengo idea de lo que es amar a Dios? Esa parte es bien importante porque amar a Dios significa obedecerlo, ser reverente, adorarlo. Y no solamente como muchos piensan, es que para adorar a Dios hay que cantar. No, adoramos a Dios con nuestras acciones, adoramos a Dios estudiando la Biblia, adoramos a Dios orando. La adoración no es exclusivamente cantar. Podemos adorar a Dios sin cantarle. Eso es amar a Dios, temerle. Eso es amar a Dios, obedecerlo. ¿Así amo a mi prójimo? Es algo que podemos evaluar en nosotros mismos y que definitivamente podemos mejorar. Y vamos a rematar estas citas y por favor les pido, me acompañen otra vez a Filipenses 2 y ya vimos el versículo 4, pero ahora vamos a verlo un poquito más en contexto, leyendo Filipenses 2, 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Qué bueno, porque yo todavía no. Ok, ya lo encontré. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice, nada, fíjense en esto, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad,
considerando a los demás como superiores a él mismo. Esto nos magnifica el contexto de lo que leímos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Cómo debe de ser? Nada se debe de hacer por pelear o por obtener la gloria. Que me vean, nada. Si me paro enfrente, no debe de ser por contienda o por vanagloria. Porque también estar en el púlpito puede prestarse para, vamos a aventar de pedradas y de una vez pásenme el confesador, como le decimos aquí a un pequeño garrote que tenemos para las piñatas. No, es el arrepentidor, perdón, es el arrepentidor. El que promueve el arrepentimiento. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y el contexto es por lo que sigue en el versículo 6, donde vemos que es el Señor Jesucristo del cual se está hablando aquí como ejemplo supremo. Y el Señor Jesucristo jamás hizo nada por contienda y vanagloria. Jamás vigiló por su propio interés nada más. Por supuesto, Él tenía que cumplir la encomienda que Dios le dio y de ahí nadie lo quitó. En el contexto en el que estamos, es decir, la resolución de conflictos que involucran asuntos materiales, estos pasajes que hemos estudiado no quieren decir que vamos otra vez a ceder a todas y cada una de las demandas del oponente. Bueno, Gerardo, pues en fin, me defiendo, no me defiendo. Vamos a ponerlo en palabras del Señor Jesucristo, ¿les parece? Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo, sus propias palabras a este respecto. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Mateo capítulo 10, versículo 16. Me encanta este texto porque nos dice la forma de pensar del Señor Jesucristo. Dice Mateo 10, 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, algunas traducciones dicen astutos, y sencillos como palomas. Observemos el contexto de este texto, hermanos. Cristo está diciéndole a sus discípulos, los voy a mandar en medio de quienes los quieren, no solamente los quieren matar, los quieren desgarrar y se los quieren comer. Porque ¿qué hace una oveja con un lobo? Nada. ¿Qué hace el lobo con la oveja? Porque la oveja ni huye. ¿Qué hace el lobo con la oveja? La mata, la desgarra y se la come. ¿Sí o no? ¿Le suena a alguien que quiere ganar un conflicto? Pues sí. ¿Se acuerdan de las respuestas de la loma resbalosa? ¿Cómo puede llegar uno a la agresión, al asesinato? Eso es un lobo. El lobo aquí es la figura de lo que no solamente Satanás, sino el mundo quiere hacer con nosotros. Nos quieren aplastar. ¿Por qué? Porque nos odian. Porque odian a Dios. Porque nadie busca a Dios a menos que el Espíritu Santo lo ponga en esta persona. Y el consejo del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Sed. No es una sugerencia. Es como es una orden militar. Sed, pues, prudentes. Algunas traducciones dicen astutos, prudentes como serpientes. Qué curioso. ¿Por qué usa la palabra serpientes y generalmente en la Biblia tiene una connotación mala? Muchos piensan. No. La palabra serpiente no necesariamente refleja a Satanás. La traducción de la palabra serpiente, sí, habla de maldad, es cierto, pero en este contexto quiere decir sagaz, prudente, como dice, sagaz y prudente. La palabra, la palabra serpiente está apoyando a la palabra anterior. La palabra serpiente no es que vas a andar o algo por el estilo, o que vas a andar siseando. No hay que retorcernos al caminar. No. La palabra serpiente está confirmando lo que dice la palabra anterior. Esto es interesantísimo, porque pareciera que serpiente es un calificativo, pero no, está apoyando lo que dice la palabra anterior, que es la palabra prudente. En la Biblia, en inglés, King James utilizan wise, sabio. Del griego, prónimos, que quiere decir sensato, sagaz o discreto, pero de una manera práctica. O sea, sean sensatos siendo sensatos.
prudentes. Hay que actuar, fíjense cómo esto nos remarca muy bien el hecho de que hay que ser prudente, sensato, en medio de lobos que me quieren despedazar, matar y comer. ¿Se dan cuenta? En medio de un conflicto, entonces, ¿cómo tengo que ser? Sensato, siendo sensato, prudente, siendo sagaz. Eso es lo que nos está diciendo. Así debo de ser en medio de un conflicto. Y en particular en este caso, pues cuando está involucrando bienes materiales. Porque como les decía, ¿a quién le gusta que le rompan sus cosas? A nadie. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo vemos? Hay un choque en la calle y ¿qué pasa? ¿Qué es lo primerito que hace la gente? Se bajan a pelear. Porque, ojo, ese tipo de actuaciones implica idolatría. ¿Por qué? Pues porque idolatro lo que me están rompiendo, que nadie me lo toque. Y eso incluye también muchas veces personas, no, que a mí nadie me toque a mis hijos, porque entonces sí, se las va a ver conmigo. Eso es pecado. Uh-huh. Y nosotros como creyentes, ¿cómo reaccionamos? Porque es bien fácil, ¿a poco no, hermanos? Es bien fácil decir, no, sí, el mundo está re mal. No, sí, el mundo. Y el mundo, todo está mal. Y el mundo, y el mundo. Pero hermanos, ¿sabían que este mundo es el mejor mundo que glorifica a Dios? Aún en el estado en el que está. Porque no hay otro. No hay otro mundo que glorifique a Dios. Continuando con esto de prudente siendo prudente. Es impresionante, ¿no? Suena un poquito contradictorio. O sea, puedo ser imprudente que queriendo ser prudente, pues pudiera ser. Pero la palabra de Dios nos insta, sed prudentes como serpientes. Uh-huh. Y luego dice mansos como palomas, no mensos. He escuchado eso, no sé cuántas veces, manso, no menso. Pero hasta eso se malinterpreta muchas veces. Manso como paloma. ¿Sabían que la paloma, si comparamos lobos con palomas, cuando hay un combate entre lobos, cuando un lobo se echa en el piso, se acabó? En cambio, las palomas se destripan, se atacan hasta que destripan a la otra. Uh-huh. La paloma no es un animal muy manso que digamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos manso como paloma, manso, no menso, lo vemos como un pretexto para pelear. Como un pretexto, no, pues sí puedo. Uh-huh. Pues estoy en un conflicto con mi hermano, pues ahora le va a doler. Un conflicto sentimental, va a ver lo que se perdió. Que venga y me pida perdón él a mí. Uh-huh. No, hermanos, de esa mansedumbre que está hablando es la misma mansedumbre que el Señor Jesucristo tuvo, aun cuando lo estaban torturando, aun cuando estaba siendo llevado a la cruz. Entonces sí se dejó, sí, pero tenía un propósito. Se trata de los intereses de la humanidad antepuestos a los intereses de Dios. ¿Se dan cuenta cómo de todas maneras es lo mismo? No viendo cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Cristo mismo nos insta a que seamos sabios para ceder y no hacerlo a menos a que haya una razón válida para hacerlo. Por ejemplo, no vas a ceder tu medio de sustento, ¿verdad? Si alguien te lo reclama. El objetivo es que ambas partes, solas o con un mediador, encuentren soluciones creativas que satisfagan no solo el aspecto material de ambas partes, sino también el relacional. La solución del conflicto no se trata de que jamás se quieran volver a ver. Eso no es solución, o al menos no es una buena solución. En base a estos principios bíblicos, hay un recurso que incluso en los panfletos del pacificador podemos encontrar, entre ellos las promesas del perdón y compromisos, etc. ¿Y qué debes de hacer cuando estás enojado? ¿Se acuerdan de los anuncios esos de Televisa? Que el hijo hacía algo
cuenta hasta 10, ¿verdad? Y hasta ta, ta, ta. Bueno, que en ese aspecto, pues si el hijo se porta mal, hay que disciplinarlo. Ujú. Ahí sí les digo, no detengan el castigo de los pequeñitos o de los jóvenes. Si tabla merecen, tabla hay que darles, porque eso salva su vida. No detengan la disciplina de los jóvenes o de los niños, porque si no, les están promoviendo el pecado. Pero bueno, me salgo de ese tema y me regreso en el que estábamos. ¿Y qué dice? Calma, piensa, cuenta hasta 10. ¿Se acuerdan? Hay que contar hasta 10. Hay que hacer una pausa. Antes de querer solucionar un conflicto hay que hacer una pausa. Y esto el autor lo usa como un acróstico. Quiero que por favor, si están tomando notas, escriban pausa, pero de manera vertical. ¿Por qué? Porque vamos ahí a usar cada palabra, cada letra de la palabra pausa para ver un principio bíblico en la resolución de un conflicto cuando involucra asuntos materiales. Y ojo, nos puede servir también cuando no los involucra. Primero, la P. P de prepararse. ¿P de qué? De prepararse. Y les pido por favor me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 8. Porque ir a un conflicto sin prepararnos, en lo único que va a terminar es en un conflicto quizás o un mucho más, un poco más grande. Dice Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Proverbios 14:8, lo que nos estamos, perdón, no, leí 18, 14, no, pero también tiene relación. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es el engaño. De hecho, aquí en Proverbios 14, ustedes van a encontrar varios versículos que nos indican precisamente que hay que usar el cerebro. Como hijos de Dios hay que actuar con calma. Tenemos que pensar las cosas antes de hacerlo. Y en el 18 dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Fíjense, ¿quiénes? Los prudentes son los que son reconocidos como sabios. En una era en la cual el que habla más rápido utiliza las palabras más difíciles para callar a su oponente, se piensa que eso es sabiduría, pero no es así. Y el versículo 8 dice, la ciencia o el verdadero conocimiento del prudente está en entender su camino. ¿Qué significa esto? Bueno, hay varios puntos que podemos utilizar en la preparación para la resolución del conflicto. Número 1, orar. ¿Se acuerdan? Si queremos ser pacificadores, nos tenemos que unir a la orden de las rodillas rojas. Si quieres solucionar un conflicto de verdad, tienes que orar. Orar. Y no solo orar diciendo, Señor, ilumínalo o elimínalo. Es orar de acuerdo a lo que hemos aprendido de Filipenses 2:4. No viendo nada más por lo de nosotros, sino también por lo de los demás. En segundo lugar, estudiar la Biblia. Obvio, ¿verdad? Por supuesto que todos consultamos la Biblia en cuanto tenemos un problema. ¿A poco no? Recuerden, hay principios bíblicos básicos y también hay principios, también la Biblia nos muestra cómo aplicar estos principios. Otra, obtener información. Te vas a preparar para llegar a un acuerdo. Tienes que obtener documentos, testigos, etcétera. Identificar, otro punto, identificar temas e intereses. No solo los temas personales, sino los que también sean parte o tú creas que son los intereses de tu oponente. Pero no es como, ay, lo que quiere es amolarme. No, 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 no. ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? Otra,
desarrollar opciones. No vas a llegar al conflicto y te vas a tomar esta pausa para desarrollar opciones, es decir, sugerencias de cómo solucionar el conflicto, explicando cómo beneficiaría a tu oponente. O sea, no se trata de, me vas a dar esto, ¿por qué? Pues porque lo quiero. No, tienes que convencer, y vamos a ver un ejemplo bien bonito de cómo funciona esto en las Escrituras. Se trata de que tus opciones de solución le demuestran a tu oponente que es favorable para él también. Eso es interesantísimo porque al hacer esto, aparte de que se te baja el coraje, te empiezas a dar cuenta de cuán egoísta puede ser. Otra, anticipar reacciones. Por muy padres que sean tus opciones, tienes que tratar de entender cómo reaccionaría tu oponente y encontrar formas de responder y no pegarle no es una. Otra, planificar una alternativa al acuerdo negociado. Es decir, si las negociaciones fallan, pues tengo que estar preparado para dar otra alternativa, proponer otra alternativa. Y por otro lado, buscar consejo. Puede ser consejo profesional, puede ser consejo de las personas maduras en la iglesia. Eso es la P de prepararse. Ahora vamos a la A de afirmar relaciones. Ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta aplaca la ira o quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A de afirmación de relaciones. Debemos expresar, ojo hermanos, cuando estamos enojados con alguien, queremos que le vaya bien. Queremos decirle cuánto lo amamos. No, al contrario, queremos que lo atropelle un perro y lo orine un tren. Y queremos decirle lo que sentimos, ¿verdad? Así nos sentimos. Pero debemos expresar nuestro respeto, fíjense en esto, nuestro respeto y preocupación por nuestro oponente a nuestro oponente. Tú no sabes por qué se puso como se puso. Y ya había algunas caras de, uy, sí, tú, ¿cómo no? Pero debemos actuar así. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo clavado en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién estaba viendo por su bien? Cristo estaba viendo por el bien de aquellos que lo estaban clavando. Aquellos que lo estaban viendo. Aquellos que lo habían condenado. Aquella nación que lo había rechazado. El espectro de la amplitud de esa frase del Señor Jesucristo es amplísimo porque su propia creación lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero no nada más es, ¿cómo estás? ¿Qué te preocupa? No, tiene que también ser acompañado y visto por nuestras acciones, porque de lo contrario, si nada más son palabras, nuestro oponente se va a dar cuenta. Aquella persona con la que tienes el conflicto se va a dar cuenta. Debemos no solamente hablar, vamos a Proverbios 15:4, ahí más adelantito. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es un quebrantamiento de espíritu. ¿Por qué? Si le decimos una muy buena mentira a alguien, pero se da cuenta que actuamos contrariamente a lo que decimos, es frustrante, es decepcionante. Es como cuando alguien te dice, sí, tienes permiso, y luego le dices, ay, qué bueno que me diste permiso. No, yo jamás te di permiso. Oh, pero si tú me dijiste que sí. No, yo jamás dije que. Te escuché. ¿Se dan cuenta? Y eso que es ficticio, como. Debemos ser corteses, sensibles. Debemos someternos a la autoridad, entender y atender a lo que nuestro oponente quiere, necesita. Está fácil, ¿verdad? Por eso hay que hacer una pausa. Vamos en la A. Debemos, ojo, no por eso vamos a dejar de confrontar pecado, que dice Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí está ya el principio bíblico dado.
Ujú. Debemos ceder algunas victorias, algunas, y elogiar y agradecer. Tal vez se logra llegar a un acuerdo de manera rápida y de verdad te agradezco mucho que podamos llegar a este punto. Vamos a echarnos una hamburguesa. Es una manera en la que de manera, acuérdense, esto es dentro de la cooperativa, la negociación cooperativa. Entonces ya vimos la P de prepararse y la A de afirmar relaciones. Vamos ahora a la U de ubicación de intereses. Como vimos en Filipenses 2:4, debemos velar por los intereses de los demás, ¿sí o no? Estar al pendiente. Y ya metimos aquí el concepto de que debemos de cuidar de sus intereses, sus sentimientos. Para cumplir con este mandato de nuestro Señor de velar por los intereses de los demás, debemos estar atentos a los temas, posturas e intereses que están involucrados en el conflicto. Sobre todo debemos estar conscientes de que las posturas o intereses pueden ser completamente incompatibles entre ambas partes. Observemos de esto en un incomparable ejemplo de los puntos que hemos visto en una negociación cooperativa hermosa, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 25. Es algo que todos conocemos. Les voy a decir los nombres de los personajes principales. David, Nabal y Abigail. Y de verdad me encanta porque aquí, por gracia del Espíritu Santo, el Señor permite que Abigail se lleve la ovación. La manera en la que maneja el conflicto es un ejemplo clarísimo. David se encontraba en el desierto con algunos cientos de sus seguidores, lo bueno es que eran poquitos, siendo de protección para pastores. David y los guerreros, ¿quién se les ponía al frente? Estos pastores que ellos cuidaban trabajaban para un hombre llamado Labán. Si quieren más detalles, les digo, no se pierdan el capítulo 25 de Primero de Samuel y si es posible, leanlo todo Primero de Samuel. Ya lo leímos en la Biblia en un año. Y David, haciendo este favor, quiero que veamos, vayamos detectando detallitos, porque de eso están armados los conflictos. David, haciendo este favor de ser un muro para con estos siervos de Nabal, consideró que podía pedir comida y agua en un tiempo de escasez. Sin embargo, la respuesta de Nabal deja mucho que desear en el corazón de David, ya que no solo les niega las provisiones, o sea, a ver, oblígame, ¿por qué te lo he de dar? Sino que insulta a sus hombres de David. Y David decide actuar como cualquiera actuaría en su posición, devolver el golpe, matar a todos. ¿Por qué? Porque puedo, ¿cómo ve? Cualquiera, qué injusto, ¿por qué no lo hizo? Con 400 hombres armados se dirige al pueblo de Nabal decidido a exterminar a todos. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Porque puedo. El asunto pudo terminar de manera terrible, pero una dama que Dios dispuso para que usara la cabeza interviene. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los mediadores? Que hay que esperar, pero hay casos extremos donde a veces es necesario poner un mediador rápidamente. Pues este es uno. Ella primero que nada, ¿qué hace? Reflexiona sobre cómo actuar. De hecho, un siervo le dice, ahora piensa, ¿qué vas a hacer? Porque la situación está muy fea. Ella reflexiona sobre cómo debe actuar ante estos dos gorilas que actúan según sus sentimientos e intereses y que los mueven de manera egoísta. Porque si bien David, fíjense en estos detalles, porque si bien David brindó seguridad a la gente de Nabal, sí o no, si tú lees ahí en el capítulo 25, ellos dicen, ellos fueron muro para nosotros. O sea, en otras palabras, los pastores andaban como si nada y podía haber enemigos alrededor y ellos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque están David y sus hombres. Pero, ¿quién lo contrató para tal servicio? Nadie. Nadie. Y la respuesta de Nabal es esa. Básicamente, pues a ti, ¿quién te contrató? ¿Quién te lo pidió?
¿Qué me obliga? De hecho dice, ¿y quién es? ¿Y quiénes son? Eso es un insulto muy fuerte. Y la respuesta de David, pues es un berrinche descomunal y un uso de la fuerza innecesario en este punto, ya que no hubo una segunda entrevista. No fue como, bueno, muchachos, pues igual le agarramos a Nabal de malas, ¿no? Ahora voy yo. Entonces, ¿qué hace Abigail? Me encanta el ejemplo de esta dama. ¿Qué hace Abigail? Primero, la P de prepararse. Todavía no terminamos el acróstico, pero vamos a ver ya un ejemplo práctico. La P de prepararse. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias, al primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 18 y 19. Dice, ahí estoy en el 26, con razón dice diferente. Perdón. Primero de Samuel 25, 18 y 19. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Fíjense en esto. David había ido a pedir carne y agua, y Abigail lleva de todo. Qué manera de prepararse. Abigail entonces demuestra una sincera preocupación por todos a su alrededor. Desde Nabal, aunque ella dice, este hombre, qué bárbaro, está viendo por él, está viendo por Nabal, su gente, sus siervos, y David. Y no solo lo dice, sino que sus acciones lo demuestran, salvaguardando los intereses de ambas partes. Vamos a ver algunos versículos de esto, que ahí mismo en 1 de Samuel 25, pero versículos 23 y 24. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Se dan cuenta cómo su tono de voz, la forma en que habla? ¿David la conocía siquiera? No, ella está actuando como mediadora porque es una emergencia y es una emergencia grave. Abigail encuentra una solución creativa que satisface los intereses de ambas partes. Por un lado, David y sus hombres obtienen lo que quieren y Nabal no se muere junto con toda su gente. ¿Se dan cuenta? Incluso por esta solución tan creativa, David la alaba y deja desconcertado y avergonzado a Nabal, porque Nabal pues estaba, mientras esto estaba ocurriendo, Nabal estaba en plena pachanga y estaba, pero si bien, bien tomado. Y al día siguiente se queda como piedra cuando Abigail le dice lo que pasó. Posteriormente, Nabal muere por designio divino. Vamos a pasar ahora entonces, después de este ejemplo, precisamente quiero que veamos ahora las soluciones creativas, porque eso no lo habíamos visto. En pausa ya vimos la P de prepararse, la A de afirmación de relaciones, la U de ubicación de intereses y ahora vamos a la S de soluciones creativas. Ya lo vimos en este texto. Es decir, ideas espontáneas que vengan de ambas partes de ser posible para la resolución del problema. Las soluciones no deben carecer de imaginación y sobre todo no se debe pensar que solo existe una solución al problema. De hecho, muchas opciones pueden armar la mejor solución para dejar satisfechas a ambas partes. Al exponer las soluciones se debe dejar participar a nuestro oponente para que el beneficio sea más grande entre ambas partes. Como dicen, muchos bien, no, pues de lo perdido lo recuperado. No, aquí se trata de que agarres 2 pasteles y los juntes, o más. De eso es de lo que se trata. No se trata de que nada más hay un camino. Eso solamente para la salvación, si estás viendo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si no te arrepientes de tus pecados, tu destino es infierno. Si crees en Jesucristo, entonces es la gloria de Dios.
Debemos de buscar entonces soluciones creativas, armar con muchas, dejar que nuestro oponente también participe. Y si a él se le ocurre una mejor que la de nosotros, aceptarla. Porque a lo mejor tú llevas 10 y él con una es mejor solución. Vamos a sumar en lugar de sustraer. ¿De acuerdo? Esa es la S de soluciones creativas. Ya lo habíamos visto en la solución que pone Abigail. ¿A quién se le ocurre llevar semejante banquete y presentarse ella misma? Solo a esta dama, gracias a Dios. Vamos a la segunda A, de análisis objetivo y razonable de opciones. Esta es la parte final. Este paso es muy importante, ya que aunque los anteriores salgan bien, aunque lleguemos a la pausa, es posible que todavía queden diferencias de opinión. Por eso es muy importante este punto. Si ambas partes están de acuerdo en buscar apoyo de pastores, en el caso de la iglesia, o expertos, personas maduras para evaluar las opciones dadas y analizar cuidadosamente los resultados. No por, como dicen por ahí, no tomes decisiones ni cuando estés muy contento ni cuando estés muy enojado. Porque puede ser que durante la plática haya una euforia y empiecen jijiji, jajaja. No, sí, vamos a hacerlo así. Ok, qué bueno, esa es la solución seleccionada. Bueno, vamos a sentarnos ahora con la cabeza fría otro día a analizar si es si finalmente es la adecuada en base a los resultados. Y esto lo podemos ver también en las escrituras. Un caso práctico, Daniel. Conocen todos a Daniel, ¿verdad? Todos hemos leído el libro de Daniel. Daniel va a dar, ¿a dónde? A Babilonia. ¿Lo invitaron? No. Y lo ponen, si dicen que estaba cuidándolo el jefe de los eunucos, entonces el texto nos dice que David y sus amigos también fueron castrados. Entonces, ¿contentos estaban? No, definitivamente no. Pero, ¿recuerdan que Nabucodonosor le da una indicación a Aspenaz y es, escógeme a los mejores, los vas a entrenar en nuestra cultura? Era la forma de destruir a otras culturas de los babilonios. Los vas a compenetrar en nuestra cultura en todo, hasta la comida. Les van a dar de comer lo mismo que como yo. Y no es que fuera grasiento o no estuviera, no fuera preparado de manera salubre, sino que los babilonios comían cosas que a los judíos Dios les había prohibido. Y vemos que de todos estos, solamente 4 deciden conservar su integridad delante de Dios. Y piden recibir una alimentación diferente. ¿Cuál va a ser la prueba? Venos en 10 días. Y el que se vea mejor, tiene la razón. Obviamente Aspenaz, después de los 10 días de alimentar a David y sus amigos con legumbres y agua, nada más tenían mejor aspecto. Y no solo eso, tenían un mejor desempeño en todo lo que estaban siendo entrenados. Y no nada más fue porque lo vio Aspenaz, el jefe de los eunucos, sino que lo vio también Nabucodonosor, y eso le agradó a Nabucodonosor. Al final de lo que tenemos que ver aquí es que lo único no negociable son los principios bíblicos. David le propone una solución a Aspenaz. Aspenaz le dice, mira David, si hago eso y enflacan, me van a cortar la cabeza. Por un lado, David quería conservar su integridad delante de Dios. Por el otro lado, Aspenaz quería conservar la cabeza. Son intereses válidos ambos, ¿no? Proponen una solución, la solución es aceptada y tiempo después la solución es evaluada. Y esto nos muestra precisamente que la pausa, el acróstico, es una herramienta basada en los principios bíblicos, mismos que nos dicen que debemos actuar, como dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sin Cristo esto es imposible. Puedes llegar a soluciones, pero no puedes llegar a soluciones que agraden a Dios. No puedes agradar a Dios sin fe en Cristo. Un no creyente no agrada a Dios, ya que si no existe la capacidad de reconocer nuestro pecado, no podemos cooperar con otros para que un conflicto se solucione.
Quiero la aplanadora, quiero aplastar. Bueno, sí, vamos a negociar, vamos a quedar de acuerdo, sí, pero hay que ganarle lo más que se pueda. De nuevo, si no tienes fe, tu fe puesta en Cristo, tienes un conflicto con Dios, quien ya puso la solución creativa, que satisface en la cruz las necesidades de ambas partes. Porque el Señor, esto lo sabemos porque el Señor Jesucristo resucitó en gloria, confirmando que el precio del pecado ha sido pagado por Él mismo. Arrepiéntete de tu pecado y pide a Dios que te dé fe en Cristo para tu salvación. Por otro lado, hermanos, la palabra de Dios está dada. Los principios bíblicos, eso no se negocia. Cada uno de nosotros debemos de ver por lo de los demás. Como Cristo no vio por sus intereses, sino por los tuyos también. No solo por los suyos, sino por los tuyos también. Para hacerte hijo de Dios por la fe en Cristo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, nuevamente por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, Señor. Y Padre, permítenos en la solución de conflictos agradarte, Señor. Permítenos entender ese supremo sacrificio que tú hiciste, que es precisamente el ejemplo de no ver por lo propio nada más, sino también por los demás, por lo de los demás. De no solo velar, danos esa capacidad de no velar por nuestros intereses, sino también por lo de los otros, Señor. Danos esa capacidad, Padre, te lo rogamos. Santo Espíritu, te rogamos que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.